Bienvenidos al video sobre mi primer logro de la tesis. Soy José Arias Orezano y mi tesis se denomina Clean Arquitectura y la calidad interna del software en su dimensión de mantenibilidad del aplicativo móvil de CRM educativo de la corporación BPQL. Hoy día voy a hablarles sobre el logro de haber terminado un módulo del CRM educativo. El CRM educativo consta de rúbricas, rubros, evaluaciones, sesiones, tareas y asistencia y mensajería. Hoy voy a hablarles sobre las evaluaciones de las rúbricas, tanto individuales como grupales. Pero antes vamos a hablar un poco sobre Clean Arquitectura. Clean Arquitectura fue creado por Robert C. Martin, un bestseller sobre la programación. Clean Arquitectura se basa en una arquitectura anterior denominada DDD, una arquitectura basada en el dominio. Clean Arquitectura maneja 5 capas, de las cuales las capas más importantes son los casos de uso y las capas intermedias, que son los responsables de conectarse con las interfaces que vendrían a ser las capas externas. Clean Arquitectura se basa en 5 principios. Estos principios, también creados por este bestseller en el año 2003, orientado más a la programación y a la codificación y a los patrones de diseño. Eso quiere decir que los patrones de diseño que pueden ser incluidas en una arquitectura sólida en una arquitectura clean tienen que seguir estos principios sólidos. Principios como la inyección de dependencia, una clase debe contener o hacer una sola cosa, y la inversión de dependencias. Son conceptos que ayudan a que nuestra arquitectura sea lo más limpia y desacoplada posible. Ahora, contextualizando, el CRM educativo es una aplicación móvil. Entonces, las capas deben ser capas representadas en lo que se codifica en un aplicativo móvil. Para ello se desglosó las capas que tiene Clean Arquitectura y se la acomodó en la arquitectura que ya se manejaba, creando una nueva capa. Es la capa de dominio, que juntaría a la capa de datos con la capa de presentación, que en nuestro caso llega a ser esto. La primera capa de presentación viene a ser utilizado al principio MVP, que utiliza también el principio SOLID, y tiene muchos principios SOLID el patrón de arquitectura de MVP, con la gran diferencia de que el modelo ya no es conectado de frente al presentador. En esta primera capa vemos la capa de nuestra vista y la capa de presentación. Ahora, si nos centramos al código, esta capa está definido en esta carpeta. Tenemos dos cosas. Tenemos nuestra presentación, nuestra vista, en donde están definidas todas nuestras abstracciones, todo lo que hace el sistema. Y en la capa de presentación vendría a estar todo lo que la vista o todo lo que el cliente interactúa con nuestro sistema. Todo esto denominado en las capas de presentación. Acá podemos ver nuestra capa de presentación, que es lo que tiene.
Aquí está las acciones denominadas en nuestro presentador, debido a que esta es la implementación de nuestro presentador. Ahora, esta capa de presentador no se conecta de frente a nuestra capa de datos, sino que nuestra capa de datos, en nuestro caso denominada en el data source, consta de una interfaz donde están definidas todas las cosas que va a abstraer de nuestra capa de datos, y que si se dan cuenta, no está ligado, la capa de datos no está ligado a nuestro dominio. Eso quiere decir que nuestro modelo de datos tampoco es parte de nuestro dominio, y esto lo podemos ver en nuestro local. Bueno, en nuestro caso sería en el local DataSur, debido a que se hace la transformación de una entidad externa, quiere decir de nuestra base de datos, a una entidad de nuestro dominio. Entonces, si nosotros seguimos y nos vamos a la capa de dominio, en ella solamente pueden estar nuestras entidades de dominio, y no pueden estar las entidades de nuestra base de datos, debido a que Clean Arquitectura toma a las entidades de base de datos como entidades externas y crea entidades que sirvan a nuestro dominio. Entidades que pueden ser más simples o más complejas que nuestra base de datos. Ahora, vamos a hablar sobre la forma como se une nuestra interfaz de base de datos con nuestra interfaz de la vista. Para ello tenemos la capa de dominio, denominada Use Case en Clean Arquitectura, o aplicación service o servicio de aplicaciones en el DDD, la arquitectura anterior a Clean. Aquí podemos ver cómo es que se comunica. En nuestro data source se comunica con nuestro modelo o base de datos, o también podría comunicarse con una base de datos externa, con una web service, muy común en aplicaciones móviles, como es el caso. Ahora, también tenemos nuestra capa de presentación, que en nuestro caso el view viene a ser nuestra actividad, y el presenter vendría a ser el controlador de nuestra view, pero en realidad es el presentador, para no llegar a conclusiones que sea el controlador, debido a que son diferentes patrones de diseño. Ahora, lo más importante aquí es que los casos de uso manejan patrones de entrada, maneja parámetros de entrada y parámetros de salida, denominados response y request, clases muy marcadas. Por ejemplo, acá tenemos una clase, buscar alumno. Es un caso de uso, buscar alumno, en la cual tenemos dos clases muy marcadas, lo que viene a ser nuestro request y nuestro response. Son las únicas entidades que pueden entrar a nuestro caso de uso.
cualquier otra entidad externa y tendría que ser instanciada en nuestro caso de uso. Es por eso que para crear este caso de uso solamente se pueden utilizar esos parámetros. Ahora, para el retorno es lo mismo. Para el retorno también está bien definido lo que se va a poder regresar. Otras cosas no se pueden regresar a nuestro dominio. Son reglas muy importantes para los casos de uso. ¿Y qué? Esto hace que nuestra programación y nuestra arquitectura sea muy marcada y nosotros podamos ver los paquetes, las clases y podamos descifrar qué es lo que hace el sistema. Algo muy bueno si es que eres un analista de sistemas o un arquitecto o quieres testear el sistema, debido a que ya encuentras las clases que son las responsables de que todo el sistema funcione. Ahora, algo bien importante es la dependencia. La dependencia en Clean Arquitectura quiere decir que nuestras entidades, nuestras vistas, todas ellas se comunican de una forma en la que la capa principal no puede, la capa de adentro no puede comunicarse con la capa de afuera. Pero sí puede utilizar todos los componentes de las capas inferiores. Como resultado da un concepto de desligación, debido a que las capas externas pueden ser cambiadas, pueden ser movidas, reemplazadas muy fácilmente debido a la capa intermedia, porque en ella están las abstracciones de todo lo que hacen las capas exteriores. Entonces, como resultado nos da el sistema. Entonces, el logro viene a ser haber terminado el módulo utilizando el modelo de Clean Arquitectura. Estas son las rúbricas que un docente puede tener para poder evaluar a sus alumnos. Una evaluación bidimensional consta de una rúbrica que está enlazada a varios rubros. En este caso vendrían a ser todos estos rubros. Y la nota final de ese rubro. Y estos son los alumnos. Ahora, las evaluaciones. Para hacer una evaluación, nosotros vemos al alumno y definimos en cuánto está su rango. Si nosotros queremos ser más especializados, definimos la cantidad, o también podemos escribir y digitar la cantidad. Ahora, todo esto ayuda al docente a que pueda evaluar de forma rápida muchos indicadores que pueden ayudar a una rápida evaluación de la materia y de la clase que tiene.
Este módulo fue hecho con Clean y ayudó a que sea un módulo que puede ser adaptado, actualizado y puede ser modificado muy rápidamente. Bien, bueno, todo esto ha sido todo. Y me despido. Hasta luego.